Serendipias, la ciencia de la cadena SER. Hace 13.400 millones de años, unos 400.000 años después del Big Bang, el universo se hizo transparente a la luz. Y eso es lo que estás escuchando. En cierto modo, la primera música que conocemos. Cuenta la leyenda que hace 25 siglos el mismísimo Pitágoras pasó frente a una herrería y algo llamó la atención de sus oídos. El martilleo de los trabajadores era casi música y se acercó para inspeccionar los instrumentos. Así descubrió con sorpresa que el peso de los martillos de los herreros guardaba una proporción muy especial, igual que las notas de una escala, y que cuando sonaban juntos, el frío metal se convertía en acordes. Es muy posible que esta historia sea ficción, pero ha sobrevivido hasta nuestros días y es el cuento al que recurren los matemáticos para demostrar cuánta ciencia hay en la música. Sin embargo, hay muchísimos otros ejemplos, aparte de la proporción del peso de los martillos o en la longitud de unas cuerdas en un arpa. La música y la ciencia llevan años bailando juntas, a veces al son de una, a veces al compás de la otra. ¿Te gusta la música que tenemos de introducción? La verdad Porque es que no me lo hemos encanta. hablado nunca y hoy el programa va de música, así que suene un poquito más. Dale. Yo tengo que reconocer que a veces pienso en el silbidito de la canción. De hecho, yo lo repito muchísimas veces durante la semana, ¿eh? Es ¿Sí? un Imperio Romano. Sí. Bueno, es tu imperio en romano, pero porque tienes muy presentes Serendipias. Tanto que Amanda es la segunda temporada, ya esta que inauguramos hoy, en la que tienes sección. Pues sí, yo estoy contentísima de volver aquí con las pilas cargadísimas. Y además volver para seguir aumentando la lista de ese ranking de tecnologías que estás preparando, ¿verdad? Traemos un invento, Eso es. vemos pues, cómo funciona, cuándo se inventó, todo eso, y luego lo puntuamos con Venga. cierta maldad. ¿Y cómo se llama la sección? Venga, adelante. El Inventatlón. Es que es fantástico este nombre, madre Bueno, mía. ¿Qué nos has traído hoy para hablar sobre música? Es decir, que la temporada pasada sí que ganó la ingeniería genética y Claro. yo esta vez, no solo además para hablar de música y que hablemos en cada programa de lo que compete, sino que vamos a intentar sesgar un poquito menos, ¿te parece? Venga. Vamos a ver qué nos presenta Julio. Entra en el cuadrilátero el boxeador que no necesita recorte de peso. Fino como pocos y con un peso máximo de 180 gramos. Esta tecnología parece haber llegado para quedarse. Tal vez no sea la mejor ni la más joven, pero tiene un no sabemos que encandila a legiones de fans incondicionales. Dando 33 vueltas y un tercio por minuto, con todos ustedes, el disco de vinilo. A ver, no quieres sesgarlo, pero has decidido traer para competir con la ingeniería genética, el cohete y el reloj al disco de vinilo. Oye, pero que vamos a hablar de música. Vamos a Además, hablar es de una cosa música. que ahora está muy de moda, volver a los vinilos. Yo creo que no va a pasar de moda nunca. ¿Tú crees? Da igual, lo ¿Tú bueno tienes que es. vinilos? No, Ah, pero bueno, me lo he planteado alguna vez. Lo que no tengo es espacio en la casa para un tocadiscos. ya veremos si te lo regalamos algún día. Bueno, pero antes de adentrarnos en qué es un vinilo y cómo funciona, creo que sería muy interesante saber primero qué es el sonido, porque además yo creo que nos va a venir bien para todo el programa. Eso ¿vale? es, bien hecho. Entonces, el sonido, no sé si tú lo sabes, tú es que lo sabes ya muchísimas cosas, pero bueno, es una vibración que se propaga a través de un medio, como el aire, el agua o incluso un sólido. Por eso no hay sonido en el espacio donde no hay aire. Efectivamente. No hay medio. Estas vibraciones generan ondas mecánicas que transportan energía desde una fuente, por ejemplo, una voz como la nuestra, un instrumento musical, y cuando estas ondas llegan a nuestros oídos, pues son interpretadas por nuestros cerebros como sonidos. Perfecto.
Mira, los discos de vinilo son una representación física del sonido, por eso te quería hacer un poco esta definición Claro, que previa. entendamos esa relación entre las vibraciones y el sonido, como puede ser golpear una copa que vibra y escuchar ese sonido, pues pasa con todo, ¿verdad? Eso con tu voz, con un instrumento. Claro, de hecho, ahora que estamos tan acostumbrados a lo digital, esto sí que nos parece un poco ciencia ficción. Quiero decir que el disco captura las ondas sonoras de una grabación mediante surcos grabados en su superficie. O sea que si me acerco mucho, con una lupa muy grande al disco de vinilo, veré que tiene surquitos como baches de la carretera. Como si fuera un mapa topográfico, pero o sea, sus colinas, visto sus en 3D. valles. Eso es. Y ahí están capturadas esas vibraciones que serán el sonido. Ahí estás. De hecho, esas variaciones en profundidad y forma son esas representaciones de las vibraciones del sonido original. Es muy elegante. ¿Tú has visto? Fantástico. No sé si lo has visto, me parece muy gracioso. Esta gente que se compra colgantes que han capturado una onda de sonido. No había visto nada. Sí, tan puedes friki grabar como cosas, hace años ya en Facebook, puedes grabar cosas como te quiero para regalárselo a tu pareja, te lo capturan en una onda, lo tornean en madera y te lo ponen al cuello. Claro, la diferencia es que en este caso no solamente grabas la onda, sino que puedes reproducirla. Puedes escucharla. Has dicho que lo has visto en Facebook. Sí, hace mucho. Me encanta saber ese dato. Yo soy muy viejo. Pero bueno, ¿y cómo funciona realmente entonces el lector, por así decirlo, ¿no? El tocadiscos. Sabemos cómo graba, pero ahora cómo suena. A medida que la aguja del tocadiscos sigue los surcos del vinilo, vale, esto lo que va a hacer es convertir esto en señales eléctricas que luego pues se amplifican y se van a transformar en sonido. Ahora te ha quedado perfecto, clarísimo. Sí, o sea, haces vibrar la aguja con esa carretera llena de baches que has creado para que vibre de la forma que nosotros podamos interpretar como un do o un re o la canción del Chiquilicuatre o lo que nos apetezca, ¿no? Te ha quedado clarísimo. Perfecto. Pero a mí me parece fascinante, la verdad. A mí me parece muy elegante, me parece como muy sencillo que además sea la misma forma casi de grabar la que utilizas luego para que suene. Eso es. ¿Y cómo hemos llegado hasta aquí? Que yo siempre me pregunto y siempre intento traer al Inventatlón un pelín de historia. Esto no es algo de no sabemos grabar sonido y de repente tenemos ya un tocadiscos maravilloso. Eso es. Pues mira, a finales del siglo XIX cuando realmente todo comienza. ¿Cómo? Pues con el fonógrafo de Thomas Edison, que no lo conocerás seguramente. No me suena. Es un desconocido. Este aparato lo que utilizaba realmente era un cilindro recubierto de papel estaño, donde se grababan como esos mismos relieves, ¿vale? Pero en vez de un disco, un cilindro, ¿no? Eso es. No es igual, pero para que la gente se haga una idea, como las cajitas de música. Ah, sí, ¿sabes? Estas que haces girar y te suenan. Solo que claro, ahí tienen como unos metalitos que hacen sonar, la ¿vale? Típica que tiene el paralisa en casa de la abuela. Sí. Eso es. Vale. Pues con su manivela y todo era este cilindro. Pero bueno, esto evolucionó bastante rápido ya en el siglo XIX. Emil Berliner sería el que perfeccionaría el gramófono y utilizaría discos planos en vez de cilindros. El tío dijo, esto va a ser un negociazo. Tanto así, se almacenan mejor, ¿no? Se almacena mejor y es más fácil, sobre todo de grabar. Claro. Era más sencillo grabarlo. Pero bueno, ya sería en 1948 cuando una desconocida, ya no era desconocida, pero Columbia Records lanzó los discos de vinilo de larga duración, long play. ¿Te suena? Los LP. Ahí estamos. Que no es solo una discoteca aquí en Chueca. Bueno, era... Eso no lo sabía. Sí, long play, a que aquí las ancianas hemos ido alguna vez. Y bueno, pues al final estos LP fueron los que realmente revolucionaron la industria. Aunque bueno, sabes que el vinilo perdió popularidad porque llegó el CD, luego el MP3, luego Spotify y todos los formatos digitales. Entonces, aunque con la nostalgia que hay... Se sigue usando, sigue muy extendido. Mi padre llora porque tenía como más de 100 vinilos y los vendió todos. Y no sabe por qué. Un besito, papá. Es una noticia terrible esto. Bueno. Y bueno, y para terminar, y como dato curioso, venga, lo primero que se grabó por parte de Thomas Edison fueron unos versos de Mary tenía un corderito. Mira. The first words I spoke in the original phonograph. A little piece of practical poetry. Esto lo hemos cogido de un cilindro de estaño y lo hemos convertido en sonido. Tal cual. Maravilloso. Y esto ha seguido hasta que tenemos ahora discos de vinilo de todo. Hombre, realmente. claro, pero dime que no es una fantasía, ¿vale? Que lo primero que se grabó eso y que lo último que podemos escuchar en un vinilo en todas nuestras casas puede ser algo como... Macaulay Culkin, Macaulay Culkin, Me estás diciendo que hay un vinilo de la Dilla Rusa de Macaulay Culkin. Tal cual. Bueno. Creo que tiene dos, Macaulay Culkin y Kid, Los coches del pasado, por favor. Fantásticos, yo me los traigo a casa. Bueno, quieras. centrémonos nosotros en puntuar esta tecnología. Discos de vinilo. Venga, vamos a ello. allá. Voy a recordar cuáles son las categorías. 5 categorías, ¿vale? Utilidad, cuándo se ha difundido, coste, diseño y nivel de ciencia ficción. Perfecto. Venga, vamos a allá. ello. Utilidad.
Utilidad, a mí... A ver, en su momento era muy útil, ahora diría que poco, ha caído y le voy a poner un 2. Yo estoy de acuerdo contigo. ¿Sí? Sí. Venga, un vamos. 2. ¿Cuánto se ha difundido? Un 5. Un 5. Yo iba a decir un 3 porque como se ha cambiado el formato, pero es verdad que ha llegado sigue, hasta sigue ahora. en muchos sitios. Ha sobrevivido mucho a la necesidad de tenerlo. ¿Lo dejamos en 4? Un 5. Jolín, ya estamos. Bueno, un 5. Yo no voy a darte la tiranía. Venga, 5. Siguiente. Vamos. Coste. No tengo ni idea. Uf, ¿Cómo andan? Yo creo que el coste es barato en tanto para producirlo, porque no sé si lo sabes, pero se hacen con PVC los de ahora. Mira, vamos a hacer una cosa. Como yo tengo ciertas dudas respecto al coste, va a votar Mario, que está en el control. Venga, ¿Cuánto dices? Un 2. Un 2. Mario dice yo digo un 2. también un 2, así Mario, que como venga. aficionado a la música, aquí tiene mucho que decir, así que 2. Perfecto. Siguiente. Diseño. Es muy bonito. Jolín, es que la gente lo compra porque es surcos. bonito. Bueno, y no solo el diseño, sino que sí, si vamos un tecnología. poco a la parte de la tecnología, yo diría que un 4. O un 6. No, tenemos 6, es del 1 al 5. Es para que la media sea un 5. Venga, un 4 yo creo que está bien. Venga, le vamos a dar un 4. Un 4. Vale. Y entonces... Y lo último la es nivel de ciencia ficción. Nada. Yo creo que ya ni en su momento, cuando hacían esas pues obras de ciencia ficción en los 70, utilizaban vinilos, como si fueran el futuro. O sea, a ver, ¿tenemos 0? Tenemos... Solo 1. Pues un 1. Venga, pues nos quedamos con 1. Bien, un 1. ¿Y eso qué media nos hace? 2,8 me sale la media. 2,8. Me suena que el reloj también tenía 2,8, Eso ¿no? es. Y eso la deja Esto lo deja en tercer puesto. Tenemos en primer puesto la ingeniería genética, Ajá. en segundo el cohete y en tercero ahora el reloj y el vinilo. Pues me gusta cómo está quedando, ¿eh? El No reloj está y el vinilo a la mal. misma altura. Desde luego, ya no hay sesgos. Lo que hay es locura ahora. Totalmente. Amanda, este es un programa de música, ya lo hemos dicho. Así que lo que queremos es cambiar un poquito el juego que hemos seguido en los anteriores y que seáis los colaboradores quienes elijáis la música con la que empieza la siguiente sección. Venga, pues he pensado en algo que alimenta un poco mi mamarrachismo más interno y que lo une con la ciencia. Venga. Y me lleva un poco también a la época del long play. Te digo, la tristeza de ese electrón de La Prohibida. Pasaron varios siglos sin que el hombre descubriera que vivía a su manera el electrón. Estaba en todas partes y no estaba en ningún sitio por aquello de la indeterminación. Vivía desde siempre enamorado de un próximo y pesado nucleón. Jamás los vieron juntos en la Tierra, la Luna o el Sol. Un ejemplo de música y ciencia que a mí me parece fantástico, está claro, pero que no es el único. Y para hablar de otros tenemos con nosotros al graduado en física, máster en sistemas complejos y aficionado tanto a la divulgación como a la producción musical, Adrián García, más conocido como el físico barbudo. ¿Qué tal estás? ¿Qué tal, Ignacio? Muy bien, muy contento de estar aquí. Sí, yo tenía ganas de traerte porque además ya habíamos utilizado tus músicas para algún otro programa sin pedirte permiso y esta vez digo, vamos a hacerlo bien. Quiero preguntarte, ¿en qué momento decidiste que ciencia y música iban a ir de la mano en tu divulgación? Pues fue muy natural, ¿no? Yo cuando me empecé a meter en el mundillo de la producción musical tenía claro que no quería hacer, bueno, al menos para practicar, no quería hacer canciones súper trascendentales sobre la vida, el amor y la muerte. Así que tiré de los temas que tenía más a mano. Además coincidió que cuando me empecé a interesar en este mundillo estaba en los primeros cursos de física. Entonces dije, pues bueno, pues cualquier cosa que esté viendo en la carrera, aprovecho los apuntes y ya está. Y recuerdo que lo primero que grabé yo en un ordenador fue una canción sobre los decimales de pi. Una canción terrible y nada original, pero bueno, fue un poco ahí donde nació esta unión. Bueno, no sé yo si eres muy crítico contigo mismo porque no he escuchado esa, pero hemos escuchado otras que son muy buenas. Y quiero poner un ejemplo. Ni fermiones ni bosones, son protones y electrones. Hago todo lo que puedo para que reacciones. Cada vez calculáis menos de la ciencia, cocineros. Hago todo lo que puedo, no nos quiero juntos. Bueno,
Esto a mí me parece increíble, yo lo he escuchado un montón de veces, la pelea clásica entre físicos y químicos llevado a música a través de esta, pues, no sé si decir parodia, porque no creo que tenga el estatus de parodia, tiene un estatus muy superior. A mí me encanta. Y quiero preguntarte, ¿qué otras cosas tienes en mente, esos temas extraños que no son hablar de cuestiones trascendentales o el amor, pero que aún no has llevado a la práctica? Pues, bueno, no tanto trascendentales, ¿no? Por eso. Como la vida, el amor y la muerte. Pero hay una temática que sobre todo las temáticas relacionadas con mi campo, con los sistemas complejos, sistemas caóticos, todo esto se me resisten un poquito. Es como que no acabo de identificar con qué género musical le pueden pegar. Entonces tiro un poco más de ideas, pues más con relaciones más directas, ¿no? Pues por ejemplo, si la radiación Cherenkov suena muy ruso, pues algo de Harvard ruso, por esa parte. O ahora la última, lo que voy a sacar próximamente es una canción sobre el ciclo de Carnot, que es algo muy de máquinas térmicas y tal, pues se me ocurrió mezclarlo con Eurobeat, que es un género muy asociado a coches, velocidad y todo esto. Entonces, no sé, tengo que buscar a ver a qué género le puede pegar a cosas de la complejidad. O sea, que podemos esperar divulgación musical para mucho tiempo. Y tengo que decir que en esta tertulia la idea es, como siempre, sumar voces, pero no solamente hablar de divulgar a través de la música, sino de la ciencia que hay en la misma música. Y para ello queremos añadir a la tertulia a Almudena, que la tenemos aquí con nosotros. ¿Qué tal estás? Pues muy contenta de estar aquí. Bueno, me alegro. Almudena Martín. Sí, ¿no? Martín Castro. De repente con Martín y Marín yo tengo un problema. No sé si lo sabía y se lo había dicho alguna vez, pero los mezclo siempre. Entonces, Almudena Martín es graduada en Física, Bellas Artes, pianista y divulgadora. Todo un poco. Sí, de todo un poco. También escribo, tengo muchos hobbies, es un poco la manera breve de decirlo. Bueno, y quiero aprovechar que estás aquí y que tienes ese conocimiento musical para preguntarte por los instrumentos, que tal vez sea esa relación más directa o más evidente entre la ciencia y la tecnología y la música. En concreto, ¿por qué los instrumentos consiguen sacar notas tan claras? Porque en principio, cuando pensamos en sonidos de nuestro entorno, no hay con tanta claridad un do, un re, cuando golpeamos la mesa o cuando cae algo al suelo. Bien, los instrumentos que se llaman melódicos en realidad consiguen esa melodía, ese tono tan claro, gracias a que tienen cosas alargadas. Ese es un poco... Si tú lo piensas así en breve, cosas alargadas no suena muy descriptivo, pero si tú lo piensas bien, al final una guitarra lo que tienen son cuerdas, ¿no? Que son pues cosas alargadas. Y una flauta, ¿qué es? Pues una cosa alargada. Y en cuanto te mueves a los instrumentos que tienen otras formas, ¿vale? Formas más tridimensionales como los timbales o los platillos, ya ahí no hay un tono tan claro. Entonces, la clave es que las cuerdas, ¿no? Los objetos alargados que decimos, vibran en una sola dimensión y gracias a eso son capaces de producir un sonido que está compuesto por lo que se conocen como frecuencias armónicas, ¿vale? Frecuencias que son siempre múltiplos de una misma fundamental. Cuando todas las frecuencias de un sonido tienen esa composición especial, ¿vale? Esa receta especial. Esa proporcionalidad entre ellas, claro, ¿no? El resultado sumado es precisamente una onda periódica que nosotros reconocemos a partir de esa periodicidad como un tono, ¿no? Cuanto más rápida sea la periodicidad, ¿no? Cuanto más corto sea el periodo y más rápida sea la frecuencia, ese tono va a ser más agudo, ¿no? Va a ser... Y cuanto más grave sea, es porque la frecuencia va a ser más lenta, ¿no? Porque ese periodo va a ser más largo. Pero al final lo que nosotros percibimos como un tono es precisamente eso, esa periodicidad. Y la periodicidad no deja de ser un resultado de la forma del objeto que produce ese sonido, que en este caso, pues como os digo, cosas alargadas. Toda la invención de instrumentos musicales ha consistido en inventarse cosas alargadas que vibran. Pero entonces tengo una pregunta relacionada con esto. Instrumentos que tienen formas alargadas y vibran, perfecto, eso tendría que ser, por lo que has dicho, suficiente para obtener una nota, pero entonces, ¿qué ocurre cuando se desafinan? ¿Por qué están desafinados a veces? ¿Y cómo se afinan? Vale, en realidad cuando están desafinados suelen seguir produciendo un tono, ¿vale? Tienes que hacerle muchas perrerías a un violín para que al Pero tocarlo... va a ser un tono, solo que no es el suyo. Solo que no es el suyo, exacto. Entonces, realmente las cuerdas del violín entre sí también tienen una relación de frecuencias muy especial, también tienen una relación de frecuencias armónicas. Cuando tú cambias esa proporción, ¿vale? Cuando esas frecuencias ya no siguen además una relación de números enteros y sencillos, resulta que nos empiezan a sonar un poquillo mal. Resulta que esas frecuencias sumadas, esos tonos sumados,
empiezan a interferir entre sí, porque hay ciertas frecuencias de su espectro que nuestro oído no es capaz de resolver y entonces se produce lo que se conocen como batidos, ¿no? Es como que hay cierta rugosidad en el sonido. Nos incomoda, ¿no? Es el típico sonido igual de película de terror, de un momento en el que decimos, esto va mal, sí. Sí. De hecho, hay bastante relación con el fenómeno de la disonancia, que precisamente es un efecto que se puede utilizar mucho en música pues para producir cierta inquietud. Incomodidad, al final. Sí. Y otra pregunta que tenía en mente, y que además esto aúna mucho tu perspectiva de la música con la que puede tener Adrián, que compone con su ordenador y con cuestiones eléctricas, es ¿cuál dirías que ha sido ese gran aporte de la ciencia al mundo instrumental? Bueno, el aporte ha sido en todos los sentidos, ¿no? De hecho, los instrumentos musicales no dejan de ser tecnologías. Entonces, ¿cuál es el aporte de la ciencia a la tecnología? Pues básicamente todo. Y bueno, eso se refleja en muchísimos aspectos, ¿no? Desde cómo se producen actualmente los instrumentos, a qué materiales se usan y todo tipo de cuestiones. Pero a mí hay dos momentos de la historia en los que esta relación me parece absolutamente clave. Uno es el Renacimiento. En el Renacimiento precisamente tenemos la época en la que pues, se podría ubicar el origen del pensamiento científico moderno, ¿no? de ese enfoque más experimental que nos llevó a jugar con las cosas para intentar describir cómo se comportan. Y precisamente en el Renacimiento hay una eclosión de mogollón de instrumentos musicales nuevos, ¿vale? La gente se dedicó básicamente a inventar instrumentos precisamente por ese mismo espíritu experimental, ¿no? Entonces quizás la ciencia no contribuyó de manera directa a esos instrumentos en el sentido de que pensase cómo debían de ser, pero sí en espíritu, ¿vale? Los instrumentos del Renacimiento, que además son los abuelos directos de todos los instrumentos de la orquesta prácticamente, pues nacen de ese afán de experimentar y de jugar y de generar nuevas tecnologías. Pero desde luego, si hay otro momento clave en la historia donde la ciencia contribuye a los instrumentos musicales, eso es en el siglo XX. O sea, no hay nada más revolucionario en la música del siglo XX que el hecho de que los instrumentos se enchufen. O sea, todo lo que ha salido de guitarras eléctricas o incluso todo lo que ha salido de la síntesis de sonido es básicamente todo lo que escuchamos en Spotify. O sea, ahí no vas a escuchar nada que realmente esté ajeno a ese mundo de tanto la música electrónica como la música sintética, ¿no? Y eso claramente nace pues del conocimiento más profundo del electromagnetismo y del conocimiento más profundo de la acústica y de cómo se forman esos sonidos. Adrián, ¿tú cuando creas música piensas en todo esto o lo tienes un poco de fondo? No, la verdad es que no pienso mucho en ello. Además, yo como no soy muy buen instrumentista en nada, pues yo realmente tocar solo toco la guitarra, ¿no? Entonces, claro, yo me baso mucho en la tecnología, en instrumentos digitales, ¿no? Y para mí, claro, el MIDI, esta forma que tiene los instrumentos de comunicarse con el ordenador, me ha facilitado muchísimo la vida, ¿no? Claro. Ya no necesitas tocar toda la canción de golpe, sino que es como, bueno, consigues que el propio programa te lea un pentagrama y te lo interprete. Eso es, vamos, magia prácticamente, ¿no? Para quien se peleaba antes con la música de otra forma. Quiero preguntarte también, Almudena, porque antes me estabas comentando que hay estudios científicos sobre la evolución de los violines. Sí, esto es precioso. O sea, tú puedes preguntarte cómo la ciencia ha contribuido a la mejora de los instrumentos, pero también hay una ciencia sobre cómo los instrumentos han mejorado a lo largo de la historia. O sea, tú te puedes poner a mirar cómo han cambiado los violines a lo largo de la historia. Entonces, un estudio muy bonito que lo que miraba es cómo había ido cambiando el agujero de los, ¿sabes? Los agujerillos que tienen ahí los violines. Las Fs, ¿no? Esas Fs, y también cómo había cambiado la forma de la propia caja. Y lo que hacía era un modelado de esa evolución como si precisamente fuese una evolución de un organismo biológico, ¿no? O sea, básicamente, pues había artesanos, ¿no? Como luthiers que fabricaban estos violines y más o menos hacían lo que podían, hasta que de repente uno se equivocaba un poquillo, ¿vale? Esto sería la mutación memética, si se quiere, y hacía un violín un poco diferente al resto, pero que sonaba un poquito mejor. Y entonces los demás lo imitaban, el siguiente pues cogía ese modelo y luego lo cambiaba un poquito y sonaba un poquito mejor, y entonces básicamente, pues eso, modela
la evolución de los violines como si fuese la evolución de los pinzones de Darwin, básicamente. Me parece precioso porque estamos además comparando música con otras cosas, con la vida, pero hay otras dos grandes comparaciones de la música que se suelen hacer con frecuencia, y es si son matemáticas, si son gramática. Yo lo he escuchado muchas veces, y para poder desentrañar esto tenemos con nosotros a Víctor Marco, que es licenciado en física, profesor de matemáticas, pianista, compositor y director de orquesta, porque parece ser que los invitados de esta tertulia tienen que hacer de todo. ¿Es así? Buenas, Ignacio. Bueno, se intenta. Como decía Almudena, son hobbies. Hombre, pero hobbies que lleváis al extremo, en el mejor de los sentidos, tengo que decir. Sí, hobbies de los que no cobramos. Exacto. Bueno, Adrián cobra. Adrián está profesionalizado en la divulgación. Bueno, quería preguntarte, Víctor. Dime. ¿Tú cómo lo ves? ¿Realmente tiene sentido comparar la música con las matemáticas? ¿Es más una gramática y los de letras pueden apropiarse de ella y tomar posesión, o cómo funciona? Pues te voy a decir que al final la solución siempre es el término medio. Yo creo que tenemos ambas. Tenemos matemáticas y gramática. De hecho, me gusta hablar de sintaxis musical. Uh-huh. Y para unificar todas, te voy a comentar un término que yo en composición, para mí, cuando mi profesor de composición me lo descubrió, fue luz, que es el concepto de discurso musical, ¿vale? El discurso musical es lo que nos lleva de un sitio a otro, buscando unas tensiones, como decía Almudena, algo, cuando buscas disonancias, genera tensión, relajación, y el discurso musical tiene dos componentes. Una componente horizontal, que es donde estaría la sintaxis y la gramática, donde reconocemos es algo que va más allá de palabras sueltas o sonidos sueltos. Si tú escuchas en tu casa que se te cae una sartén y luego un perro ladra o hay un claxon, tú no ves un discurso musical, pero si alguien coge esos sonidos y los ordena con una intención de buscar una tensión o contarte algo, empieza el discurso. Uh-huh. Ahí es donde yo creo que los lingüistas se apoyan para hacerse con la música. O sea, el orden en el tiempo que van tomando, el orden, ¿no? en Cómo el los tiempo. Vas colocando a medida que pasan los segundos uno tras otro, estaría claro. Ahí esa sintaxis. Claro, porque uno es consecuente del otro, hay una causa-efecto. Uh-huh. Si un gato pasa por un piano, tú puedes escucharlo, pero no te paras a pensar qué nota iba antes o después. No hay una intención. Y luego tenemos la componente vertical, que es donde entra la matemática, que Almudena lo ha explicado súper bien con lo de los instrumentos largos. La componente vertical es la armonía, la que te da un pilar en el que apoyarse la música. La música en ese discurso sale de un punto a otro basado en acordes. Y esos acordes no es más que la ordenación vertical y simultánea del material de la música. Para profanos, acordes, voy a decirlo, acordes, y me corregís, cuando se tocan dos notas a la vez, ¿eso es un acorde o no siempre? Correcto. Vale. Y además yo, Ignacio, iría más allá, por la música que escucharemos después, es cuando se tocan dos sonidos a la vez. Vale. Porque una nota es un sonido muy determinado, como ha dicho Almudena, es una frecuencia dentro de un sistema, un do, un re, un mi. Pero hay gente que hace acordes con el sonido del perro, el claxon y todo junto. Claro. ¿Vale? Vale, perfecto. Esto sería un acorde. Continúa. Vale, entonces, en el momento que tenemos ese discurso, tenemos las dos componentes. ¿Qué nos distingue una de otra? Por ejemplo, re mayor. ¿Vale? Si tú me hablas de re mayor, tenemos una escala. Esa escala tiene una serie de notas que son el material, son como la paleta de colores que el compositor va a usar. Vale. ¿Vale? Tenemos, ahora me vendría bien si tuvieras, hay tanto músico ahí, algún instrumentista que pudiera... Lo tenemos porque además como nos chivaste que ibas a necesitarlo, tenemos la suerte de que nuestro productor Mario Panadero es guitarrista. Hola, sí. Y estás aquí con la guitarra, productor, humanista y guitarrista. Todo. Toma, mira, muy bien. Qué bonito. Pues pídele lo que necesites, que para eso le pagamos. Vale, vamos a ver cómo se genera ese discurso musical con las dos componentes. Yo te voy a pedir que toques la escala de re mayor descendente con las notas sueltas y separadas, una detrás de otra. Vale. Es como si nuestro compositor dijera, esta es mi paleta de colores, una escala de rojos, ¿no? O de azules. Y ahora te voy a pedir que añadas una serie de duraciones para que veamos cómo hay una intencionalidad de ir de un sitio a otro. Muy bien. Vale. Todo el planeta reconoce este discurso musical de Händel, además usado como villancico en todo el planeta. Al mover esas notas, estamos generando de la sintaxis y la gramática de la que tú hablabas. Hay un discurso. La primera vez que la escuchas, la escala,
ni siquiera la ves evolucionar en el tiempo, son notas sueltas. Claro. Pero de la otra forma hay una ordenación, hay una intención, y es cuando empieza a haber música. Vale. Lo vamos viendo el sentido que tiene esa sintaxis. Si ahora a esa melodía le añades más voces y cada una va poniendo notas que de forma vertical generan esos acordes, ya vamos de un sitio, de una estabilidad a una tensión y a otra estabilidad. Y es cuando se genera ya el discurso completo entre todo el conjunto. Y entonces, basándonos en esta escala que ha hecho, que se transforma en esa melodía de Händel, podríamos escuchar ahora la obra original que escribió basándose en estas notas y nada más. Y a partir de esa sencillez aparente va construyendo todo su castillo. Sí, además parece que esa grandiosidad no es más que repetir lo mismo con un cambio de timbre, con un cambio de voz. Almudena comentaba la distribución de armónicos en el violín. Lo que hace que un violín suene a violín y un clarinete a clarinete es la distinta distribución de armónicos. Lo primero ha sido un órgano y luego las voces humanas. Y las notas son las mismas, pero suena distinto. Y con eso te consigues montar óperas de horas. De horas, lo que quieras. Lo que pasa es que no tenemos horas nosotros, que eso es lo malo. Lo sé. Y tenemos que ir cortando la tertulia ya, no tenemos tiempo para más. Siento que no hayamos podido profundizar más en cuestiones musicales, pero es lo que tiene cuando intentamos abordar algo que lleva miles de años como poco desarrollándose en cuestión de 10 minutos. Muchas gracias a los tres, Almudena, Adrián y Víctor. Gracias a ti. Vosotros. Un placer. A ti, Ignacio. Serendipias, con Ignacio Crespo. Hay tres cosas en el mostrador, dos son peligrosas y la otra es mi amor. Hay tres gotas en el retrovisor, nos sigue la tormenta desde Benidorm. Mario Panadero, ¿te gusta lo que he elegido para ti? ¿Sabes por qué? Ya está. ¿Sabes por qué tenemos Escorpio Sagitario? ¿Por? ¿Tú te acuerdas cuando pusimos Exoplaneta, también de Arde Bogotá? Arde Bogotá, claro, y tú me dijiste, no es André Bogotá. Ah, no me acordaba de eso. Sí, fíjate. yo dije André Bogotá Qué en la tierno, grabación. Ignacio. Hasta ese punto no conocíamos el grupo por aquel entonces, pero Lo te iba a conocías tú, decir, yo no lo conocía. conocí, es que tú eres el de la música Es en verdad. este episodio. Lo que te iba a decir, Escorpio Sagitario, Sí. más que nada porque manda a la mierda el horóscopo Eso en es. esta canción. Nosotros también. Y vamos a traer noticias que tienes preparadas. Que tengo, ¿Sí? que tengo, Venga. que tengo. Y voy a empezar con un estudio de la Universidad de Innsbruck que analizó 12.000 canciones en inglés de diversos géneros entre 1980 y 2020. Este estudio concluye que las letras se han vuelto más simples y repetitivas, con un menor uso de palabras diferentes, especialmente en géneros como el rap y el rock. Además, las letras han tendido a ser más emocionales, lo cual no es necesariamente malo, pero lo preocupante es que el estudio detectó un aumento del uso de términos relacionados con una emoción en particular, con la ira. Yo te propongo un estudio a ti, Ignacio. Venga, Una investigación sobre por qué los boomers son tan pesados. me gusta. ¿Y sube un poco la música? El horóscopo nunca te importó quién era, pero Escorpio y Sagitario no hacen conexión. No hace conexión ni hoy, ni han hecho conexión nunca. Escorpio, nunca en la Sagitario, vida. Una lástima. conceptos que no son astronómicos. Vale, pues sí, un estudio de los boomers, me gusta. ¿Y qué más tienes? Pues mira, quiero que escuches esto. Hoy pongo cortes yo también, como las estrellas. ¿Qué nos has traído? Esto que escuchamos es una pieza musical llamada Polar Energy Budget. Resulta que el compositor y científico geomedioambiental japonés Hiroto Nagai creó una pieza musical basada en datos climáticos recopilados a lo largo de 40 años. Datos climáticos como las precipitaciones, la temperatura o la nubosidad, transformando la información en sonido mediante un proceso llamado sonificación. Y tuneándola un poco también, porque si no sonaría como un gato atropellado, la verdad. La obra se llama así, Polar Energy Budget, dura 6 minutos y busca concienciar sobre el cambio climático. Te veo disfrutando las noticias. Totalmente, me lo he pasado muy bien. Sabes que estas son las únicas que van a ir de música en toda la temporada, ¿verdad? Ya, tío, qué mal. Pues nada, hasta la próxima, Mario. Hasta la Disfruta próxima. la Yo también noticia. puedo recomendar una canción ¿Puedes? para la próxima sección. ¿Quieres? Mira, sí, yo una que me gusta mucho del último disco de Iván Ferreiro que se llama Los Puntos de Lagrange, que no sé qué es, pero a mí me suena a ciencia. Hombre, que lo reconozcas como ciencia quiere decir que estás aprendiendo mucho con estas secciones. Fantástico. Muchas gracias, Mario. Gracias a ti, hasta la próxima. Quiero desaparecer como la primera vez.
Todos necesitan algo, todos van buscando algo. Creo que quiero alcanzar justo el punto de Lagrange, flotando sobre los demás, invisible como aquella estrella. Mis dieces a Iván Ferreiro por la referencia a los puntos de Lagrange. Es precioso, ¿eh? Lo único, yo le diría aquí humildemente, el plural. O sea, que el punto de Lagrange, y yo le pregunto ¿cuál? ¿De dónde? ¿De qué sistema? ¿No? Bueno, pero claro. bueno. El resto perfecto, el resto de 10, ¿eh? Ojalá hubiera venido para poder charlar de esto con él, porque increíble. Más canciones así. Fif, que te llamo Fif porque ya está. En el último lo hicimos. Ya en el último lo hicimos y a partir de ahora se desbloquea que es tu mote oficial, no solamente Pablo Fernández. Tú nos traes gente para rajar sobre ella y ver el lado oscuro de esos científicos y por supuesto también lo que hicieron bueno. Y me pregunto en este caso a quién habrás traído que tenga que ver con música. Pues mira, la verdad es que ha sido bastante difícil elegir porque hay un montón de ejemplos. O sea, claro, ya hablamos de Pitágoras, ya hablamos de Einstein, que los dos tenían bastante relación con la música. Podemos haber traído también a Brian May, que es el guitarrista de Queen y que es astrofísico, o a Fabiola Gianotti, que es menos conocida. Bueno, es menos conocida fuera del mundo de la gente friki de la física porque es la directora del CERN y antes de ser física estudió el profesional de piano. ¿Ah, sí? O sea que es pianista y física. Fantástico. O sea, sí. Otro ejemplo que a mí me encanta es Borodín. Borodín también. Claro que era de los tuyos, químico. Sí, efectivamente. Y compositor. Bueno, pero no os traes a ninguno de estos. No, vamos a hablar de un físico que celebró el éxito de la prueba Trinity, de la primera bomba nuclear de la historia, tocando los bongos. Vamos a hablar de Richard Feynman. Fantástico. Richard Phillips Feynman nació en Nueva York en 1918 y pronto quedó claro que era un niño diferente. Sacaba algo de dinero arreglando radios que nadie le había enseñado a reparar. Aprendió matemáticas avanzadas por su cuenta e incluso inventó un sistema de notación propio. Sin embargo, la Universidad de Columbia no pareció reconocer esa genialidad y rechazó su acceso porque ya habían llenado el cupo de judíos. El MIT, sin embargo, tuvo más ojo, y Feynman aprovechó la oportunidad para sacarse no una, sino 3 carreras: matemáticas, ingeniería eléctrica y finalmente física. Para cuando empezó a impartir clase, Einstein y Pauli ya sabían quién era, y su reputación le convirtió en uno de los científicos más jóvenes del proyecto Manhattan, un proyecto que también fue de los primeros en abandonar. En lugar de contribuir al desarrollo de la bomba atómica, Feynman ganó un Nobel por desarrollar la electrodinámica cuántica. Revolucionó la física teórica con sus atractivos diagramas, acuñó el término nanotecnología e hizo una infinidad de aportaciones más hasta que con 70 años falleció con un cáncer abdominal tras rechazar el tratamiento. Sus últimas palabras no decepcionaron a nadie. Detestaría morir 2 veces. ¿Es tan aburrido? De todos los que podías haber traído, has traído a uno de los físicos más admirados, apreciados y queridos por la comunidad. Lo sabes, ¿verdad? Sí, pero es curioso porque en el 99 era de los físicos más conocidos a nivel general, en plan por la población general, y ahora ya no es tan conocido fuera de la gente que se dedica a la ciencia. Porque tú vas preguntando por la calle, ¿no? No, pero es que le he estado contando batallitas de este hombre a todos mis amigos y nadie sabía quién era. Es una cosa que me sorprende muchísimo, la verdad. Pues sí, y ahora cuéntanoslas a nosotros. ¿Cuál es el lado oscuro de Feynman? Porque lo bueno está claro, muy bueno, muy fantástico, pero era un humano. Sí, a ver, Feynman era un tío brillante y un tío extremadamente excéntrico. O sea, una de las cosas por las que se hizo conocido dentro del proyecto Manhattan cuando estaba trabajando en Los Álamos es que cuando se aburría, porque parece ser que estar trabajando en un proyecto así de intensivo te da para aburrirte, se dedicaba a buscar las combinaciones de las cajas fuertes del resto de compañeros. Me encanta. Entonces, claro, en un sitio como Los Álamos, de altísima seguridad... Está feo. Estaba regular, sí. Sin embargo, entre comillas, gracias a esto, después la parte más musical de su vida ocurrió por esto, porque en el 49 se explotó la primera bomba nuclear soviética. Y entonces estaban buscando quién podía haber sido el que había filtrado todo esto. Porque claramente, o sea, muy pocos años hay de diferencia como para que lo hayan desarrollado de nuevo desde cero. Entonces, Feynman era uno de los sospechosos y le propusieron que tomase un año sabático y decidió irse a Brasil en el año 51. Y estuvo un poco más de un año allí.
Y allí conoció una escuela que tocaban samba y tocaban por la calle, y entonces se unió a esta gente y aprendió a tocar la frigideira, que es una especie de sartén metálica que suena un poquito estridente. Y el caso es que llegó a participar en una serie de campeonatos. Ganaron el campeonato a nivel regional en Río de Janeiro. ¿Qué dices? O sea que estaba metidísimo en el rollo, y esto fue gracias entre comillas, a que se dedicaba a abrir cajas fuertes en los slamos. Magnífico. O sea, lo que hacía lo hacía bien, y en este caso era música. Sí. De hecho, ya te digo, era muy apreciado por la gente de su grupo, y había un montón de gente que decía que tocaba increíble para ser americano. El crack de la frigideira. Sí. Muy bien, muy bien. ¿Qué más ha hecho? A ver, cuéntame. A ver, esto he querido empezar con una cosa más suave, porque en realidad lo heavy de Feynman, que es lo más conocido... Es lo que te iba a decir, que sí, se le quiere mucho, pero es de los que más se conocen las partes oscuras, vamos a decirlo así. Claro, porque lo decía abiertamente. Sí. Él, en su propia autobiografía, dice que una de sus técnicas básicas para ligar consistía en tratar mal a las mujeres y decirles abiertamente desde el principio que no les iba a invitar a nada si no se acostaban con él. Horrible. Entonces era como que llega desde el momento uno y dice: te voy a invitar a una copa, pero ¿te vas a acostar conmigo? No, bueno, pues entonces ya no te invito. Bueno, pues No. voy a decirlo aquí, un capullo, lo siento, Sí, pero sí, sí. quiero decir, vamos a ponerle palabras a las cosas. Y además decía que el despacho que tenía en Caltech no era suficientemente grande y no era cómodo y no sé qué, y que el mejor lugar para trabajar era un club de striptease que estaba un par de kilómetros más abajo en la carretera, que es, por supuesto, para tener calma y paz para trabajar es el mejor sitio, evidentemente. Sí, no creo que eso fuera lo que estaba buscando. Aunque es verdad que... No, porque en sus apuntes, además... O sea, es verdad que hay ecuaciones en los apuntes que hacía allí, pero también sí. hay un montón de dibujos de mujeres desnudas, o sea que por lo que sea... En fin. Ya, no, te iba a preguntar si estaban bien dibujadas por el tema de que todo se le daba bien, pero prefiero no saberlo, sinceramente. Vale. Cuéntame más. Bueno, Igual para pensar en senos y cosenos, yo qué sé, te viene bien estar en un club de striptease. Dios, joder, no lo había pensado, pero ojo, tenemos por aquí a Almudena, que se ha quedado después de la tertulia y dice: oye, ¿puedo quedarme a la sección de Pablo? Y digo, por supuesto. Así que aquí escuchando a Además, Feynman. para hablar de Feynman, que es un tipo, vamos, celebrísimo. Yo conocía el lado luminoso de Feynman, entonces este lado oscuro... Claro. No sabías que llegaba tan lejos, ¿no? A ver, sí que sabía lo del club de striptease, que me parecía una excentricidad más que otra cosa. No sabía lo del precontrato antes de invitar a alguien a algo de si te vas a casar. Es que eso ya es heavy, ¿eh? Sí. Ya. Sí, a mí me ver. parece que eso ya roza... Bueno, no roza, pasa todas las Y fronteras. Para mí eso no es lo peor. Dentro de... O sea... A ver, lo peor es el hecho de que su mujer no le llegó a denunciar, pero sí le acusó públicamente de ser un maltratador, y decía que si le interrumpía cuando estaba tocando los bongos o estaba con sus ecuaciones, entraba en episodios de furia ciega. Y bueno, o sea, eso evidentemente es lo peor. Pero también cuando era profesor, cuando empezó a ser profesor no fue en Caltech, ahora mismo no recuerdo en la universidad, en Cornell, se hacía pasar por estudiante para ligar con los estudiantes que tenían otros compañeros. Hemos hablado heavy. de todo tipo de personajes científicos con mentes brillantes, pero moral retorcida. Regulera. Y tengo que reconocer que este es de los que más me está revolviendo. Creo que por la imagen que proyecta, porque de otros no conocemos tanto lo humano, tal vez, pero como Feynman es ese tío afable, simpático, juerguista... Que hacemos unos vídeos de divulgación que flipas, o sea... Sí. Es que el tipo era muy bueno explicando, muy bueno con el público, y era un tipo como muy divertido, muy bonachón, en fin, o sea, en todos sus vídeos sale sonriendo, Claro. siempre hay gente riéndose de fondo. O recordemos lo de tocar los bongos, porque es una persona de la que se ha llegado a hacer meme de momentos como estos. Claro, una persona con una vida pública tan evidente, a pesar de ser de los científicos más reconocidos de su momento, ¿cómo no va a caer en gracia? Pero estaba todo esto detrás. Efectivamente, sí. ¿Alguna cosa más o cerramos ya? No, yo creo que con esto podemos darlo ya por fin. Creo que lo único que ha sido mala idea en este caso es que tu sección sea la segunda. Tenía que haber sido la primera para que tuviéramos tiempo de recuperarnos de esto. Pero bueno, lo que sí te iba a pedir es que recomiendes una canción para Moure, ya que estamos en esta dinámica. Pues como me gusta muchísimo el rap y lo pasé mal con esto, el rap del ciclo de Krebs. Hecho. Ciclo de Krebs. Se condensa el acetil-CoA y el oxalacetato. Por lo encima citrato sin tasa se forma el citrato. Y el citrato se deshidrata, formando el cisaconitato. Por encima con itasa y pasa por la misma enzima con itasa. Normalmente Moure está bailoteando aquí y estás asustado. Estoy horrorizado. O sea, todos los que en la carrera hemos tenido alguna asignatura de bioquímica tenemos un trauma con el ciclo de Krebs. Bueno, aquí Pablo eligió esta canción para ti.
Pues es que los químicos están bien. ¿Qué es el ciclo de Krebs? Rápidamente. Pues, a ver, el ciclo de Krebs es una ruta metabólica que forma parte del metabolismo de los glúcidos y que tú y yo estamos haciendo ahora mismo en un montón, bueno, casi todas las células de nuestro cuerpo, básicamente. Maravilloso. Vamos a escucharlo porque es tal cual. El alfa-cetoglutarato pasa a succinil-CoA por una descarboxilación oxidativa enzima que en este proceso... Me encanta lo bien que encaja, que parece que estuviera hecho con inteligencia artificial y esto es de mis tiempos en la carrera. Hombre, sí. Fíjate, a mí de canciones de estas frikis me gustaba mucho. Hay un vídeo de YouTube de unas niñas que hacen un trabajo sobre la mitosis con una canción de Shakira. El de la cromatina se condensa. Hay muchas. Tremenda. A Capella Science, que la gente lo busque, que también merece la pena. Mola mucho. ¿Qué preguntas nos traes? Pues preguntas que están muy afinadas. Bueno. Vamos a por ellas, vamos a por la primera. Hola, Moure. Bueno, estaba yo aquí regando mis plantas. Ay, qué mona. Que después del verano se han quedado un poco mustias. Y estaba pensando, pues, no sé, formas en las que cuidarlas un poco para que vuelvan a vivir bien. Y tenía una pregunta. ¿Es verdad eso de que a las plantas les va bien que les pongan música? Buena fricada, igual que lo de hablar a las plantas y todas estas cosas que yo siempre he pensado. La gente que te dice, yo le hablo a las plantas y luego les pongo música y me crecen bien, digo, bueno, pues es porque obviamente te preocupas por ellas, claro, las cuidas más y están bien. Hay una correlación. Hay una correlación, ¿sabes? Pero no causa. No. Pues resulta que sí que hay evidencia de que la música puede beneficiar la salud de las plantas y hacer que crezcan mejor y más rápido. Qué bonito, ¿y cómo? Pues fíjate, a ver, no es que tengan experiencia musical, ni oídos, o es que ni oído ni nada. Lo que pasa es que sí que hay evidencia de que las plantas pueden percibir las vibraciones del aire. Porque claro, al final la música es sonido, el sonido son vibraciones del aire. Sí, hay un concepto que queda claro en este programa y que se ha repetido desde la sección de Amanda hasta el final, es que el sonido son vibraciones. Exacto, y las vibraciones del aire transportan muchísima información que puede ser crítica para la supervivencia, sobre el clima, depredadores. De hecho, casi todos los animales tenemos la capacidad de percibir esas vibraciones del aire. ¿Por qué no iban a hacerlo las plantas para responder de alguna forma a su entorno, ¿no? No se sabe muy bien cómo captan estas vibraciones, pero sí que se ve que cambian la expresión de un montón de genes ante determinadas vibraciones. De hecho, hay estudios incluso en los que hay plantas que cuando les ponen sonidos de insectos masticando, ¿qué dices? Empiezan a expresar genes relacionados con mecanismos de defensa. ¡Qué bonito! Es súper friki. Entonces, lo más probable es que respondan pues a música que de alguna forma tiene patrones sonoros similares a fenómenos de la naturaleza que les harían reaccionar. Fenómenos pues que les pueden decir crece bien o ojo, no crezcas, porque el heavy metal y el rock no les gusta. Igual tienen patrones de chicharra, ¿no? Masticando. De chicharra o de tormenta, o vete tú a saber, y no les gusta nada, pero la música tranquilita, esta les gusta más. Me gusta. Siguiente pregunta. Venga, siguiente. Hola, Moure. Me estoy haciendo adicta a los vídeos de Instagram o de TikTok de loros porque veo que salen cada vez más cantando y bailando. ¿Realmente los pájaros perciben la música o simplemente escuchan ruido? Claro, pasamos de las plantas ya a animales. Nos vamos acercando. Y animales muy musicales y un poquito pesados, de hecho, los loros. Pero yo sé que tú también estás adicto y Mario es también otro adicto a estos vídeos. Y además me genera cierta contradicción porque, por favor, no tengáis loros. Claro. Son animales salvajes, no son animales domésticos y además la mayoría de la gente los cuida muy mal. Es que son difíciles de cuidar. Sí, se estresan y se ponen malitos y no. Pero vamos, dejando esto de lado... Disclaimer hecho. Los loros y otras aves... ¿son capaces de percibir la música o solo escuchan ruido? Pues sí que tienen cierta capacidad de percibir el ritmo de la música y además de sincronizarse con el ritmo. Es una capacidad limitada, ¿vale? En los loros grandes son las aves que más sentido del ritmo tienen, pero la capacidad es limitada. Y más que fijarse pues en toda la estructura de una canción, en cómo cambia la estructura, cómo cambia el ritmo, cómo cambia el tempo, lo que hacen más es fijarse en el ritmo de trocitos de una canción. Por ejemplo, vamos a escuchar esto. Esta es la mítica September, temazo de Earth, Wind and Fire. Y ahora vamos a escuchar a una ninfa que se llama Kiki, que me encanta. ¡Qué bueno! Kiki. Kiki es lo más. 7 o'clock in the morning. Uy, está molesta. Pues imagínate, Kiki a las 7 de la mañana probablemente se esté 2 horas haciendo ese trocito del estribillo de la canción. ¿Por qué? Porque su sentido del ritmo le da principalmente, pues eso, para coger un trocito de la canción y centrarse en ese. Pero no en toda la canción. Claro, qué bueno. O sea, que se repite como un loro, básicamente. Y ojo, hablando de ninfas, que son estos loritos que tienen como una cresta y los mofletes rojos, que son muy graciosos, también hay estudios en los que han visto que se sincronizan muy bien cantando con humanos. Es decir,
cogían los entrenadores y les enseñaban una canción silbada, porque las ninfas silban, y entonces luego, cuando ya la tenían aprendida, pues se veía que cuando el entrenador empezaba a silbar la canción, como que se sincronizaban a la perfección y además eran capaces de unirse a la canción en cualquier momento de esta. Eso parece una chorrada, pero indica pues que de alguna forma pues sí que tiene una especie de partitura mental que les guía en la canción y es muy guay. O sea que si hay que apostar, la respuesta es que sí, que hay una percepción musical. Bueno, de hecho, bailan. Los loritos, no sé si habéis visto vídeos en los que mueven la cabeza, mueven las patas. Claro, esto está indicando que hay una conexión bastante potente entre las zonas del cerebro que controlan la audición y las que controlan el movimiento. Y esto es muy lógico en los loros. ¿Por qué? Porque son muy buenos imitadores. Y para imitar tienes que coordinar muy bien entre lo que estás escuchando y la musculatura pues de la siringe, del pico, de la lengua. Tiene que haber esa conexión. Y además es que son aprendices vocales. Los loros y otras aves tienen que aprender un montón de sonidos. Y de hecho, las aves cantoras aprenden a cantar de una forma que es un poquito parecida a como los humanos aprendemos música. Sí, con un profesor de solfeo que nos golpea cada vez que nos equivocamos. No, mira, son menos violentos. Con J.K. Simmons lanzándole una partitura. Con el padre de los Jackson 5, ¿no? Exacto. Ahí dándoles jarana. No, fíjate, los pájaros durante una etapa de su vida, cuando son polluelos, tienen, según la especie, entre unas semanas o unos meses, en los que su cerebro va guardando todos los cantos de los de su especie que van escuchando. Y guardan como partituras ahí en su cabecita. Y cuando ya dejan el nido y son un poco jovenzuelos, empiezan a practicar. Al principio hacen un desastre, obviamente, pero cada vez que lo que cantan se parece un poquito a esa partitura que tienen en la cabeza, tiene una descarga de dopamina y les da gustico. Entonces, cuanto mejor cantan, más gustico les da. De hecho, cuando tú ves a un pájaro él solito ahí cantando, lo que está haciendo es disfrutar. Las aves tienen dos tipos de canto. Una cuando están solos, que es para ensayar. En la que básicamente están activándose circuitos del cerebro relacionados con el aprendizaje. Entonces están ensayando. ¿Para qué? Para hacer el segundo tipo de canto, que es el que hacen cuando están comunicándose con otro pájaro. A nosotros nos suena igual, ¿vale? Pero ellos lo distinguen. Ellos lo distinguen. Y en ese caso, los circuitos que están funcionando más son los que controlan la musculatura más fina. ¿Para qué? Para que ese canto sea vaya ajustado al semitono. Al semitono y a todo. ¿Por qué? Porque las aves tienen una audición mejor que la nuestra y a lo mejor a nosotros un canario que nos parece que canta divinamente, en realidad está cantando fatal para ser un canario. Eso te iba a preguntar. Bueno, no tenemos tiempo para ello, pero si los pájaros son conscientes en caso de que canten mal, ¿tú te imaginas qué vida tan terrible? Pues probablemente, la verdad es que esto habría que mirarlo, pero probablemente sí que sean capaces, porque al final también el canto es un reclamo sexual en muchas aves. Lo notan porque pasan ganas. Entonces, claro. Dicen, algo pasará aquí. Entonces, al final, muchas veces nosotros oímos a los pájaros, no suenan todos iguales, pero las hembras, porque sobre todo cantan los machos, sabrán distinguir cuál canta bien para decir, yo con ese que canta una birria, yo no me voy con ese. Yo no me voy a ir con Leonardo Dantes pudiéndome ir con Leonard Cohen, ¿sabes? Acabemos con esa frase, no me voy a ir con Leonardo Dantes pudiéndome ir con Leonard Cohen. Muchas gracias, Moure. Muchísimas gracias. Hemos escuchado cientos de veces aquello de que, en el fondo, la música es matemática, que si la duración de las notas de un compás ha de sumar tanto, que si existen proporciones ocultas en los acordes más armoniosos, que si el ritmo son fracciones, y qué cortos nos hemos quedado. El mismo corazón de la música es matemático, su sonido es físico y su progreso es tecnológico. Pero ya basta. Tras una hora analizando la anatomía de una corchea, este estudio ha llegado a su fin. Ahora que conocemos sus órganos y sistemas, toca devolverlos a su sitio, suturar y disfrutar simplemente de que la música siga sonando. Serendipias, la ciencia de la cadena SER. Like a fish on land. Every
mother well. Sea glass was all I found. An alternative hell, no more cookies in this jar. Did I take it too far? Now